Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar esta clase de ética y derecho. Vamos a ver este tema que es la tipología del jurista. ¿Cómo se le puede conocer al jurista en sus determinadas fases y momentos, ¿no? Que nosotros podamos localizar. Identificar que este tema del jurista viene, o podemos nosotros identificar como el jurisconsulto. Y recordarán este tema cuando veían ustedes derecho romano en esas materias. Bueno, pues este jurisconsulto viene de un vocablo latino o latín jurisconsultos, que era el experimentado, el conocedor del derecho, era el experto, ¿no?, de la materia del derecho. Recordemos nosotros que en Roma se le llamaba prudentes o jurisprudentes, que eran los previsores del derecho. Siempre tenían a razón, pues, quien pudiese estar ahí pendiente. Procede la palabra jurisprudencia, que es la ciencia del derecho. Consistía en un excelentísimo cuerpo al que se consultaba constantemente en problemas jurídicos graves. Sus respuestas que se recopilaban son la fuente del derecho junto con los precedentes. ¿No? En este tema del jurisconsulto, por especificarlo o por llamarlo de una forma así determinada. Recuerden esta parte. ¿Ahí me escuchan? Disculpen. Sí, profe, sí se escucha. Perfecto, gracias. Es que le moví. Cuando nosotros hablamos de este famosísimo jurisconsulto, como les indicaba, era este experimentado, pero el juris, que venía precisamente del derecho, el jus o el juris, que era el consultus del verbo consultar, bueno, era el que se le consultaba este derecho. Posteriormente, como el abogado, este abogado proveniente de la voz latina advocatus, que el término ad era a o para, y el vocatus era llamado a o para qué. Estos eran los profesionales llamados o requeridos por los litigantes para que se les asesoraren o actuaren por ellos en las contiendas judiciales. Por eso era ese término del abogado. El abogado en este sentido, bueno, si nosotros quisiéramos definir al primer abogado, que se le pudiese designar como primer abogado, será Pericles. Y esto viene, esta reseña histórica del abogado viene desde Grecia. En la abogacía, donde empieza a tomar este término de la abogacía, adquirirla como profesión, como acompañantes con dotes de oratoria, contribuyendo a hacer prevalecer sus derechos con sus dotes de oralidad y razonamiento. Por eso nos llamamos abogados, ¿no? Quienes son los representantes y que tenemos dotes de la oratoria, de argumentar, de razonar, es la ciencia del derecho. En Roma, la defensa no estaba atribuida a profesionales, se otorgaba a través del patronato. Este patrono defendía a su cliente. La importancia adquirida del derecho y la complejidad de las instituciones jurídicas obligó la formación de técnicos que fuesen grandes oradores y jurisconsultos. Bueno,
Recordemos que nosotros tenemos esta regulación como abogados patronos, que desde ahí viene, ¿no? Del advocatus y del abogado patrono. Por allá en el Código Procesal Civil, ahora que ustedes tuvieron a bien identificar el tema del procesal civil, bueno, ustedes pudieron analizar este tema de los patronos, por allá resucitados del Código de Procedimientos Civiles. Dice capítulo 3 de los patronos, artículo 1.93, y refería patrocinio de licenciados en Derecho. Decía, todo interesado en cualquier actividad judicial debe tener el patrocinio de un licenciado en Derecho o su equivalente con título y cédula del ejercicio profesional legalmente expedidos, salvo en materia de violencia familiar, alimentos y juicio sumario de usucapio, donde el juez, en su caso, le asignará un defensor público. Y que, bueno, pues refiere que para cualquier asunto legal, pues debiese tener un patrocinio en derecho, esto de carácter privado. Y en casos ya muy específicos, como la violencia familiar, alimentos y juicio de usucapio, bueno, pues pudiese nombrarse un defensor público para que, bueno, pues venga representado. Y indica que estos licenciados en Derecho deberán autorizar con su firma autógrafa o electrónica avanzada toda promoción escrita o verbal de sus clientes para justificar su patrocinio. La falta de firma profesional no impedirá que se le dé curso en los juicios de violencia familiar, alimentos y juicio de usucapio. El juez tomará las medidas necesarias a efecto de que el demandante de violencia familiar, de alimentos y de usucapio en el juicio sumario no quede en estado de indefensión cuando no cuente con licencia en Derecho, lo que patrocine, y para ello tomará la medida citada en el artículo anterior. Y el defensor público lo asistirá en las diligencias en las que deba intervenir. Y además, todo licenciado en Derecho dice que debe de exhibir su cédula profesional. Indica el 195. Los tribunales exigirán la presentación de cédula de ejercicio profesional de los abogados patronos o asesores, la cual registrará en el libro respectivo. Quienes no la presenten por ningún motivo se les permitirá figurar en audiencias o diligencias, ni entenderse de actuaciones o revisar expedientes. Los servidores judiciales que lo consistieren incurrirán en responsabilidad administrativa conforme a la ley. Esto, bueno, pues lo refiere el Código Procesal Civil y que habla precisamente de esta parte que así se solicitó así se originó en su momento. En Roma, ya en estas partidas, acuérdense que había 7 partidas, el Ministerio de Defensa adquiere consideración de oficio público regulado por la partida 3. Se determinaron las condiciones de capacidad que deben reunir los abogados, sus derechos y obligaciones, en el caso de sus deberes, y la tasa de sus honorarios. Prohibía los pactos de quota litis en Roma, estamos hablando en Roma. Ya un poco más para acá, ya nos permite determinar una quota litis en los aspectos, de cobranza, ¿no? En este caso. Ahorita vemos de qué se trata esta quota litis. Para España, los reyes católicos dedicaron la atención a los problemas de la administración de justicia y en las ordenanzas reales de Castilla, en el título 19, libro segundo, fijan las normas para el ejercicio de la abogacía. Por ahí bien. Nosotros, acuérdense que ya lo tenemos regulado. Para el siglo XVI, los abogados se empiezan a reunir en colegios, creándose el primer colegio de Madrid, creando la obligatoriedad de la colegiación. Para nosotros los abogados, si bien es cierto, existen diversos colegios en los cuales nosotros pues debiésemos de inscribirnos, esto con la intención de que estemos avalados por una institución para pues, determinar si somos aptos para llevar a cabo
determinadas situaciones, determinadas circunstancias, que tengamos esa práctica jurídica y bueno, pues ayudar a resolver problemas. No solamente es, pues nada más porque sí, ¿no? Se supone. Tenemos cierta libertad nosotros en nuestro país, el no participar en estos colegios. Y que acuérdense que estas reglas estuvieron vigentes en nuestro país, ¿sale? En la novísima recopilación se reúnen todas las normas existentes sobre la abogacía. En 1870 se promulga la Ley Provisional del Poder Judicial y en el título 21 regula el ejercicio de las profesiones de abogado y de procurador. Esto en España. Entonces, podemos indicar cuál es la función de los abogados. Esta parte, ¿no? ¿Cuál es la función de los abogados que cumplen dentro de la organización social? Eh, 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 ¿Qué es? ¿A qué se refiere? ¿Qué es abogar? ¿Qué es abogacía? ¿Qué es abogado? ¿A qué se refiere, jóvenes, esta función dentro de la organización social? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Que ellos sí deben de seguir la ética al pie de la letra, ¿no? Eh, puede ser, pero ¿cuál es esta parte de abogar? ¿Qué es abogar? ¿Qué es abogacía? ¿Qué es abogado? Defender. Defender, ¿ok? Yo digo que abogar es una forma de hablar o declarar algo a favor de una persona. Ok. ¿Qué más? Pues también los abogados se dedican a dar una asesoría jurídica, pues obviamente estos hacen una defensa y pues representan a una persona en un proceso jurídico. También, claro. Estoy buscando un documento que quería compartir con ustedes.
Miren, es una reseña. Fíjense lo que dice. El abogado. La palabra abogado proviene de la voz latina advocatus, ya la habíamos referido, que a su vez, formada por la partícula ad o a o para, y el participio vocatus llamado, es decir, llamado a o para qué. En efecto, estos profesionales son requeridos por los litigantes para que se les asesoren o actúen por ellos en contiendas judiciales. Históricamente considerada, puede decirse que la función abogadil es más vieja que la profesión de abogado. No existía entre los hebreos, pero había defensores caritativos que asumían sin ningún interés económico la defensa de quienes no podían ejercerla por sí mismos. En Babilonia, Persia y Egipto, los sabios hablaban ante el pueblo congregado patrocinando sus causas. Es en Grecia donde empieza la abogacía a adquirir forma como profesión. Pues si bien en una primera época los griegos se limitaban a hacerse acompañar ante el Areópago o ante otros tribunales, por amigos que con sus conocidas dotes oratorias contribuyesen a hacer prevalecer sus derechos, sin percibir por ello ninguna retribución, aun cuando a veces esas actuaciones les sirviesen para obtener cargos públicos. Luego, siguiendo al parecer el ejemplo de Antisoaces, empezaron a cobrar sus servicios. Pericles es señalado como el primer abogado profesional. En Roma sucedió algo similar, ya que al principio la defensa no estaba atribuida a profesionales, sino que era considerada de la institución del patrón. Pues el patrono estaba obligado a defender en juicio a su cliente, pero la importancia que fue adquiriendo el derecho y la complejidad de sus instituciones hizo necesaria la formación de técnicos que fuesen a la vez grandes oradores y jurisconsultos. El foro adquirió su máximo esplendor durante la República hasta el punto de los pontífices. Eran elegidos de entre los profesionales de la abogacía quienes llegaron a organizarse corporativamente en los Collegium Togatorum. La abogacía en España, durante la dominación romana, sigue la misma trayectoria que en Roma, desapareciendo con la invasión de los bárbaros. No obstante, el fuero juzgo contiene preceptos relativos a los voceros o personeros, sentando normas para la actuación de quienes defendían derechos de otros. También se establecen disposiciones concernientes a la defensa en juicio en el fuero viejo, el espéculo y el fuero real. Pero es en las partidas donde el Ministerio de Defensa adquiere la consideración de oficio público minuciosamente regulada, en el título 6 de la partida tercera. En él se determinan las condiciones de capacidad que deben reunir los abogados, sus derechos y deberes. Se determinan los honores de los maestros de las leyes, concediéndoles honra de condes después de 20 años. Los reyes católicos dedicaron su atención a los problemas de la administración de justicia y en las ordenanzas reales de Castilla, u ordenamiento de Montalvo. Esto en el libro segundo. A fijar normas para el ejercicio de la abogacía. Tal reglamentación fue proseguida en las ordenanzas de Medina y en las ordenanzas de los abogados del año 1495. A partir de los mediados del siglo XVI, los abogados empiezan a reunir en colegios. Bueno, ya lo habíamos establecido. En Bielsa, recorriendo el criterio de Ruiz Guiñazú y de Rivarola, expresa que el abogado de la época colonial española conserva los atributos formales de su profesión, jerarquizada con criterio cierto sentido de indignidad. Es entonces cuando se produce la pugna a que luego aludiremos entre el autoritarismo de los conquistadores y la función de la defensa ejercida por los abogados, imponiéndose estos incluso porque su consejo fue imprescindible en cuestiones dedicadas a la administración pública. Así se llega hasta la época de la independencia. A partir de ella, a través del siglo XIX, la importancia social de los abogados en la Argentina, como en otros países americanos, ha sido extraordinaria,
pese a las vicitudes, alternativas y luchas que durante el mismo hubo de sufrir. Y ella era inevitable por la necesidad de dar estructura jurídica y política a nacionalidades que empezaron a resurgir. Para determinar este contenido de el abogado, abogar o la abogacía, es necesario por delimitar, pues, cuáles son estos términos. Precisar cuál es la función de los abogados que cumplen con la organización social. Y vamos a definir esta parte. Por ejemplo, el diccionario de la Academia Española, jóvenes, abogar es defender en juicio por escrito o palabra. Abogacía, pues es la profesión y el ejercicio de abogar. Y abogado, pues es el perito en el derecho que se dedica a defender en juicio los derechos e intereses de los litigantes y también a dar dictamen sobre las cuestiones que se les consulten. Indiquemos en estas definiciones que, pues, necesita tal requisito técnico en la pericia del derecho, en el conocimiento de las leyes, en el entendimiento y saber del derecho, de las normas. El requisito que debe ser aplicado en la defensa, en juicio de los litigantes y a dictaminar sobre las consultas que se les formulen. Por allá, un autor, Bielsa, determina que la función del abogado, que aunque es un concepto muy común y propio de la abogacía, pues es claro y expresivo. Pero por allá el digesto, en el libro tercero, título 1 y 2, el papel de un abogado es exponer ante el juez competente su deseo o la demanda de un amigo, o bien combatir la pretensión de otro. La profesión de un abogado es la del sabio versado en el conocimiento de las leyes, entendiendo que el abogado es la acepción actual del vocablo, es un hombre que se entrega al estudio de las leyes para que con sus luces, o sea, su entendimiento, su saber, ayudar a las personas que recurren a él y defender sus derechos. Por abogado se va a entender el profesor de jurisprudencia que con título de licenciado en Derecho se dedica a defender en juicio, por escrito o de palabra, los intereses o causas de los litigantes. Para lo cual, las leyes de partidas también se les llamó voceros, porque usaban su oficio, la voz. No se establece una definición estable por Gallardo, por entender sin duda que el concepto de la abogacía está tan arraigado en el conocimiento universal que no requiere explicación. De ahí que todo su esfuerzo se encamine a señalar la distinción entre quienes un título habilitante para ejercer la abogacía y quienes verdaderamente la ejercen. Los primeros son, a su juicio, licenciados en Derecho. Ojo con los que voy a decir, y luego confundimos mucho. Todos los vamos a titular con o todos vamos